Bien, no creo equivocarme al decir que todos tenemos un pequeño o no tan pequeño acumulador dentro. Y esto se explicaría también si consideramos el comportamiento de acumular como una estrategia adaptativa de supervivencia en un ambiente donde reinaba la escasez y la incertidumbre en cuanto a la disponibilidad de recursos. Mi nombre es Irene Dacunda, soy psicóloga especializada en psicoterapia integrativa, psiconeuroinmunoendocrinología y comparto a través de estos videos opciones para que puedas diseñar tu propio plan de salud óptima. Bien, para nuestros ancestros la vida era muy imprevisible. Hoy encontraban comida, mañana podía ser que no. Hoy encontraban leña, mañana podía ser que no. El acumular era una conducta que ayudaba a garantizar la supervivencia en aquellas épocas donde el invierno o la sequía podían producir hambrunas. Por lo tanto, aquellos individuos más propensos a guardar cosas tenían más chances de sobrevivir, por aquello de guardo para cuando no hay. El acumular también tenía beneficios desde el punto de vista del ahorro energético. Ya sabemos que evolucionamos para hacer máquinas de ahorro y eficiencia, ¿no? Y desde el punto de vista de las rutinas diarias, acumular, por ejemplo, significaba no tener que volver a confeccionar una herramienta, ¿no? Imagínense afilar una piedra para hacer una flecha o un hacha, o redondearla para hacer una boleadora, o hacer una soga con fibras vegetales o cueros de animales, o encontrar un caracol que pudiera ser utilizado como cuenco. Todo esto era muy difícil y bueno, uno empezaba a acumular para tener para otras épocas, ¿no? Y ni que hablar si un individuo caía enfermo o se lesionaba, el que estaba aprovisionado tenía más chances de sobrevivir. En casi todos los animales sociales, incluidos los humanos, controlar, acaparar más recursos es un símbolo de estatus, consiguiendo mayores oportunidades de apareamiento, supervivencia de los propios genes e influencia sobre el grupo, ya sea por una imagen de poder o porque la mayoría del grupo son mi propia prole. Conseguir y acopiar, comprar y guardar. La acumulación en cierto grado también reduce la ansiedad, porque brinda una sensación de preparación y seguridad, y nuestros cerebros han evolucionado para preferir la previsibilidad y el control. Por lo tanto, nuestros ancestros más cautelosos y sobrepreparados para la incertidumbre tuvieron mayor probabilidad de sobrevivir y más chances de reproducirse, siendo entonces que la selección natural ha favorecido ese rasgo, que funcionaba bastante bien en un ambiente incierto, ¿no? Y este comportamiento de acumular y guardar ha sido practicado desde la prehistoria hasta el presente, ¿no? Y en el siglo pasado fue un comportamiento bastante adaptativo, ¿no? Previo a la guerra, en las épocas de las grandes depresiones económicas y en la posguerra como manera de recuperarse, ¿no? De la destrucción y la escasez que ésta provocó. Nuestros abuelos y nuestros padres también, tienen recuerdos directos de estas circunstancias. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Y esto es otro ejemplo de desfasaje evolutivo, cómo el cableado original no combina con el ambiente que hemos creado. Y no voy a hablar de aquellas personas que viven en zonas de guerras o en las regiones más pobres del planeta, sino le hablo a una audiencia que vive en condiciones similares a las mías. Nuestro entorno es relativamente estable, y ojalá lo siga siendo, y la disponibilidad de recursos también lo es. En el presente, la acumulación puede volverse disfuncional y el comportamiento acumulador está vinculado también con el comportamiento comprador o como se dice ahora, consumista. Pero otro de mis leitmotivs es el veneno está en la dosis, ya que no está mal guardar para cuando no hay, pero ¿dónde está esa fina línea roja que determina lo que es funcional y lo que no? Durante guerras, depresiones o pandemias, o sea, en tiempos de incertidumbres, las personas tendemos a acumular por miedo a la escasez futura. Por ejemplo, el acaparamiento de papel higiénico durante el COVID-19. Esto es una reactivación de un mecanismo adaptativo ancestral que se dispara cuando el entorno indica inestabilidad. Pero nuestros ancestros no acumulaban necesariamente papel higiénico.
Y en Uruguay tampoco fue tan grave lo de papel higiénico porque tenemos bidet. Pero en otros países del planeta sí fue muy icónico esto de que se terminaba el papel higiénico en todos los supermercados. Bueno, el trastorno de acaparamiento moderno puede ser una consecuencia o una exageración desadaptativa de estos instintos que antes eran útiles. Nuestro miedo a la pérdida o nuestra mentalidad de por si acaso puede volverse excesiva en el mundo actual de la abundancia. Pero ojo, para hablar de un trastorno tenemos que hablar de un patrón de conducta inflexible y desadaptativo, que genere sufrimiento y que interfiera con el desarrollo normal de las actividades básicas de la vida, los pragmatismos sociales, laborales, los vínculos. En 1960 se identificó dicho patrón de conducta desadaptativa que sumaba a la acumulación el aislamiento social, generalmente visto en personas mayores. Y en 1975 se lo bautizó como síndrome de Diógenes, haciendo referencia a Diógenes de Sinope, filósofo griego. Lo que es un poco extraño porque este Diógenes no solo no era acumulador compulsivo, sino que promulgaba el desapego a todo lo material. Se dice que sus únicas posesiones eran una cobija y un cuenco, y además frecuentaba el ágora donde se vinculaba socialmente. Pero volviendo a nosotros, comunes mortales que no tenemos un trastorno per se, pero tenemos algún rinconcito bizarro o un cuarto o galponcito lleno de millones de cosas que no utilizamos hace años, pero seguimos guardando por las dudas. Nuestros abuelos y hasta nuestros padres acumulaban, sí, pero en proporciones mínimas comparados con nosotros. Porque nuestra acumulación también viene del sobreconsumo, de las compras innecesarias, de las necesidades artificialmente creadas. Primero por las viejas propagandas de la televisión, que eran un juego de niño comparados con el mundo de social media. Porque vamos, el objetivo de social media no es que socialicemos, sino que consumamos. Y mírenme a mí, en una plataforma social criticando social media. Pero bueno, como siempre, el veneno está en la dosis y toda herramienta tiene un buen uso y un abuso. ¿Qué podemos hacer para minimizar las consecuencias de este desfasaje evolutivo? ¿Qué podemos hacer para que este cableado ancestral que nos llama a acumular y a acaparar no se nos vuelva en contra? Bueno, acá podemos trabajar nuevamente con los modos a los que hice referencia en un video anterior, que dejaré el link en la descripción. Por ejemplo, apelando a las enseñanzas de la filosofía estoica, Marco Aurelio decía, pregúntate a cada momento, ¿es esto necesario? ¿Es esto esencial? ¿Por qué hago esto? Si buscas tranquilidad, haz menos. Y hoy podríamos agregar, ten menos. Ponemos así en marcha el modo mindful, que vendría a chequear ese comportamiento enraizado en el modo de supervivencia y que si no lo detectamos, queda en modo automático y sigue su curso llenándome la casa de objetos que tal vez no necesite. Para no acumular innecesariamente, hay que empezar por no comprar, no consumir innecesariamente. Pero vamos al caso que ya tenemos, o que heredamos o que nos regalaron. Y ahí viene un ejercicio que es bastante duro, que es el ejercicio del desapego, regalar o donar. También corresponden algunas preguntas similares a las planteadas por Marco Aurelio. ¿Es esto necesario? ¿Es esto esencial? Si me libero de esto, ¿cómo fluiría mi vida? Este vacío, ¿qué oportunidades me abrirá? Esas son todas preguntas que uno se puede hacer cuando deja ir. Y también podemos aprender mucho del movimiento minimalista, donde las personas comparten sus experiencias al haber reducido sus pertenencias al mínimo, sin claudicar confort o calidad de vida. Nos permite realizar un análisis que determine qué es esencial para mi confort y calidad de vida y qué es accesorio. Si nos vamos más profundo en terapia, podemos investigar qué vacío queremos llenar con nuestros objetos y de qué nos estamos protegiendo con tanta acumulación. Eso es una exploración personal, interesante e intensa, pero es una exploración individual. Como especie tenemos un cableado y como especie tenemos esta autoconciencia que nos permite cuestionar este cableado. Mudarse es un buen ejercicio también.
Se los digo yo que me he mudado creo que unas 20 veces y eso, pese a mi propio acumulador interno, me ha ayudado a minimizar mis pertenencias. Las mudanzas nos muestran cómo en unos pocos años podemos acumular muchísimos objetos. Estamos en el presente en una encrucijada. La evolución nos optimizó para la supervivencia y la reproducción en entornos duros e impredecibles, pero no nos optimizó para la salud, la felicidad o la búsqueda de la verdad. Pero si ignoramos la discordancia entre nuestro cableado y el ambiente y dejamos que nuestros instintos ancestrales se descontrolen en un mundo para el que no fueron creados, nuestro destino como individuos y como especies están comprometidos. Pero si usamos la autoconciencia que también nos dio la evolución, tenemos una oportunidad, no solo de sobrevivir, sino de prosperar. Ojalá sea así. La autoconciencia es la capacidad de reconocerse como individuo separado de los demás y del entorno. Me permite pensar sobre mí mismo. No solo los humanos tenemos autoconciencia, pero la nuestra parece ser la más desarrollada. Hay diferentes grados de autoconciencia, desde la conciencia corporal básica, reconocimiento en el espejo, hasta la introspección abstracta. Y la mejor forma de potenciarla es a través de la práctica de mindfulness. Los invito nuevamente a compartir si tienen estrategias para controlar a ese acumulador interno que todos tenemos o si tienen alguna experiencia bueno, de alguien que conocen, que es acumulador. O sea, todos somos acumuladores en cierto grado, pero todos también desarrollamos estrategias para mantener al acumulador controlado. Los invito a compartir sus experiencias y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.